Bienvenidos a Líderes de Opinión en la séptima, don Jesús, de las tempraneras. El tiempo pasa, Carlitos. ¿Sí? Esta temporada va a estar buena porque es tiempo de aguas, es tiempo de buenas entrevistas y es tiempo de que ya se acerca diciembre, don Jesús. Qué rápido se está yendo el año, Sí. pero estamos en un mes muy bonito, en el mes patrio. Por eso hicimos la invitación al cronista de San Juan del Río, Ubaldo Neftalí Sáenz, que viniera para preguntarle muchas cosas sobre San Juan y, ¿por qué no?, también cómo nos fue la feria, porque a algunos les fue como en feria y a algunos les fue muy bien. Adelante, don Jesús. Es como en todo, Carlitos, cualquier evento, cualquier actividad siempre es susceptible de la mejora, ¿no? Pero, estimada audiencia, hoy transmitimos con el gusto de siempre desde las instalaciones del Hotel Restaurante O Puente, sí, ubicadas aquí, en el corazón de San Juan del Río, Querétaro. Hoy en pantalla, estimada audiencia, nos acompaña, como bien dijo Carlitos Mondragón, Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas. Él es el cronista del municipio de San Juan del Río, Querétaro. Y en este mes patrio siempre es bueno dar a conocer la riqueza histórica, cultural que posee cada localidad de nuestro país, y San Juan del Río no es la excepción. Qué mejor que un cronista que se ha distinguido, es todo el tiempo, es de carreras, es un apasionado, un comprometido con las historias, las tradiciones de San Juan del Río, Querétaro, y de la región queretana, no me cabe la menor duda. Es un estudioso. Y que sepan que por algunos municipios de aquí, Carlitos, de San Juan de Río, algunos edificios, algunos monumentos históricos, edificios históricos, que sepan que por aquí estuvo pernoctando cuando se veía en aprietos el presidente de la República, don Benito Juárez. Estaba emproblemado, venía prácticamente huyendo. Lo seguían de cerca las fuerzas federales, pero estaban contra alguien que era difícil de vencer, y se hospedó aquí en San Juan del Río, por dar nada más algo así de interés, que es de interés nacional. Y de regreso también el presidente de la República, Benito Juárez, volvió a pasar por San Juan del Río, pero esa historia nos la platicará en ese estilo que tiene, tan adictivo para platicar la historia sanjuanense en particular, Neftalí Sáenz. Bienvenido, Neftalí, gracias por haber aceptado la invitación. Y hay tanto de qué platicar. Sí, siempre. No, pues también vamos a platicar, Neftalí, de que se vino a hacer una película sobre la esposa de Madero. Así es. Ya platicaremos, porque resulta ser que en San Juan del Río hay mucha historia y hay gente que no la conoce. Pero vamos a iniciar con la primera pregunta, que es un cuestionamiento realmente. ¿Cómo nos fue en la feria? ¿Nos fue como en feria o nos fue bien? Tú eres presidente del patronato. Sí, tuve esa confianza de parte del presidente municipal, de fungir como presidente ejecutivo del patronato de la Feria San Juan 2022. En este regreso después de la pandemia, que digo, aún seguimos inmersos, pero que permitió el desarrollo ya de la fiesta grande de San Juan del Río, ¿no? La fiesta patronal de la ciudad, que es en junio. San Juan del Río, su fiesta máxima. Y en este sentido, pues la gente ya quería salir, quería festejar a San Juan Bautista, quería la feria, y empezamos en esa recuperación, sobre todo apegados a cómo eran las ferias tradicionales, que nosotros consideramos que las tradicionales son de los 70s, 80s y 90s, las que se destacaban a nivel nacional por ser muy tradicionales, desarrollar eventos de diversa índole, gratuitos en el centro de la ciudad, donde la gente pudiera sobre todo disfrutar de eventos que tuvieran que ver con la cultura, con el arte, con el deporte, con lo que pueden ofertar las industrias que están establecidas en San Juan del Río. Por eso llegó a ser una de las más famosas, la Feria de San Juan del Río, de las que se hacen en el país, porque era de tinte industrial, comercial, turística, cultural sobre todo, ¿no? Y en ese sentido se había perdido un poco en los últimos años, en estas 2 décadas de los 2000, porque se dedicó más a hacer centro de espectáculos, nada más. El centro de feria como tal es el centro donde toda la gente podía acudir
a ver o disfrutar una feria, ¿no? Y la Feria de San Juan es mucho más que eso. Es dar a conocer lo que somos, que tenemos aquí, estamos en el centro del país, en un lugar muy privilegiado, en la Puerta del Bajío, y se le llama San Juan del Río, un clima espectacular. Digo, ahorita lo estamos viendo, a pesar de que es temporada de lluvias, hace cierto calorcito. La gente puede venir a disfrutar. La gente que llega a vivir a San Juan del Río y que decide quedarse en San Juan del Río es por algo, y todo esto se puede mostrar cada año mediante su feria, ¿no? La feria, que insisto, es la fiesta patronal de San Juan Bautista, la fiesta patronal de San Juan del Río, de la ciudad de San Juan del Río, y que toda la gente en el centro, en este cruce de caminos, puede seguir disfrutando. Entonces, ¿cómo nos fue? La evaluación que hicimos, ayer estuve con el presidente municipal platicando de esto, y en general nos fue muy bien. La gente ahora se volcó hacia las plazas, donde se ofertaban toda la agenda de eventos, de más de 300 eventos que hicimos, entre culturales, deportivos, de juventud, para todo público, desde niños hasta tercera edad, y también para todos los géneros, para hombres, para mujeres, para todo mundo. En términos económicos, ¿nos fue bien? ¿Hubo pérdidas? ¿Se hizo un gasto? Mira, las ferias, siento yo, Ajá. y siempre, al menos en San Juan del Río, así ha sido, nunca han sido para ganar dinero. Siempre sí hay una inversión que tiene que hacer el gobierno para su organización. Yo siento que en esta ocasión los famosos 10 millones que se mencionaban de presupuesto para la feria son pocos, sobre todo en estas épocas ahora que no hay dinero que alcance para hacer algo mucho más allá de lo que la gente espera. Sin embargo, la feria sí lo fue digna, fue unos festejos de 18 días, que también son muchos días de feria, en los que la gente tuvo oportunidad de festejar a San Juan del Río de muchas formas, de muchas maneras, y nosotros hicimos lo más con lo menos. Entonces hubo mucha gente que asistió a los eventos, que es donde se muestra el termómetro de lo que la gente esperaba de una feria, y al acudir y disfrutarlo, pues es lo que a nosotros nos queda, ¿no? Que de veras se hicieron los eventos para que la gente pudiera acudir de forma gratuita, sobre todo los que están fuera del centro expositor, y estuvieron llenos totales. Te lo comento porque hubo gente que sufrió las inclemencias de la lluvia, porque en algún momento llovió, y ahí estuvo. Y no se fue, pero sí hubo quejas de que empezaba tarde, de que en un momento dado fallaron algunos eventos, como en todo, ¿no? Sí, pues siempre los programas están sujetos a cambios sin previo aviso. ¿Por qué? Porque dependemos del clima, dependemos a veces de la energía eléctrica, a veces dependemos incluso de los eventos religiosos en la parroquia. Hablando de lo que es la Plaza Independencia, el de que empezaran tarde, como quiera, pues son eventualidades que se dan hasta en un concierto. Si van a la Ciudad de México y ustedes pagan su boleto para un auditorio nacional, etcétera, pues nunca empiezan a las 9 de la noche, ¿no? Vienen empezando a las 10, 10 y media, que son determinaciones que se toman en el momento, porque hay que dar oportunidad a que la gente llegue. Hay que también ser conscientes de que no todos los que se presentan pues llegan puntuales, o se preparan tras bambalinas para dar el mejor espectáculo. Entonces, fuera de eso, pienso que los desfases, que realmente no fueron ni tan tardados, al final tuvieron esa gratificación en el público, de que tuvieron un espectáculo digno, a la altura de lo que la gente esperaba, y a lo mejor, me atrevo a decirlo, hasta superando expectativas, ¿no? Don Jesús, bueno, hablamos de la reina Adriana I. Adriana I. Hija de Adriana Mesa. Adriana Heredia Mesa. Exacto. Nieta de nuestro buen amigo y además conductor de un programa de charros muy importante, Manuel Mesa, que por cierto, don Jesús, mañana hace su examen profesional ya como abogado. Y si mañana lo pasa, mañana ya será legalmente licenciado en Derecho. A sus 83 años. ¿Cómo ve, don Jesús? Pues es lo que comentamos, Carlitos, precisamente antes de entrar aquí al aire con ustedes, estimada audiencia. Platicábamos con el cronista de la ciudad, Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, y platicábamos que hay tantos valores en todos los diferentes sectores que integran la sociedad sanjuanense, que hay que hacer la difusión y, ¿por qué no?, el reconocimiento también a quienes pusieron todo su esfuerzo para que San Juan del Río sea lo que es hoy, un polo atrayente de todas las circunstancias. Y si el ingeniero Manuel Mesa, como bien dices, es un amigo que apreciamos,
así como a toda su familia, decía Adriana Mesa, desde luego, y que menciones ahorita que a los 83 años él ha concluido su carrera de Derecho y que hace su examen, tenemos conocimiento también, y que no quiso hacer la portesina ni por otra modalidad de titulación. Y como aviento la tesis, dijo. Él dijo, me voy por lo que me encanta. Platicábamos con él y nos decía, yo voy a hacer mi titulación porque ingeniero ya el tiempo ha pasado, llevo prisa. Entonces dice, me voy a titular por tesis. Oiga, le dijimos, qué bueno, sí sabe cuál es la característica de la tesis, hablando de lo que comentas, Carlitos, que también es historia sanjuanense. Y le decía, la característica de la tesis es esa, el debate. Dígase si no, el jurado, los integrantes del jurado te dicen, señor pasante, abra su libro en la página X. Y vienen las preguntas y viene la respuesta. Es un debate de altura que hay que tomarlo para todo lo demás, que una cosa es debatir y otra es Pleito, don agredir, Jesús, sí, pleito. la diatriba, bajarle el nivel a las cosas. Así ahorita lo comentabas, Carlitos, retomando lo de la feria. Desconocía el presupuesto, Carlitos, que nos da ahorita el señor cronista de la ciudad, del municipio aquí en San Juan del Río, Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, 10 millones de pesos. Si tan solo hay un grupo musical, si traemos yo creo que 3 cantantes de renombre nacional, ya se llevaron yo creo que el 40% o el 50%. Y más la infraestructura para su presentación y más muchas cosas, ¿no? Entonces sabemos lo que cobran más o menos. Entonces sería prohibitivo traer a alguien del top 10, porque si no se agota el presupuesto. ¿Y cuál es lo que de lejos observamos del municipio? ¿Qué se pretendió privilegiar? La convivencia, el reconocimiento, el de haber invitado, porque estuvimos presentes, a todas las reinas que ha tenido San Juan del Río, y volvemos al reconocimiento que hoy están aún en vida. Pues hay que reconocerlas. Una reina de 1965 estuvo presente, don Jesús. Exactamente. Fecha en que yo nací. Increíble. Increíble. Entonces, esa serie de reconocimientos hacia esa parte, hacia la mujer sanjuanense que estuvo ahí, las nuevas generaciones que lo vean, todo ello en conjunto sumado hace la sinergia y le da identidad a la gente sanjuanense, haya nacido aquí o no. Y todo ello es parte de la tradición. Exactamente. De esa tradición que se tiene que recuperar y también que a la gente le gusta. Le gusta, o sea, el que haya habido la presencia de tantas reinas, casi 30, desde los años 60 hacia acá, y otras que faltaron por circunstancias de que tuvieron compromisos, pero estuvieron muy gustosas. Yo creo que, y dicho por ellas, nunca se habían reunido a las reinas en los años anteriores para eventos de la feria. Entonces, es eso. Unión, el encargo del presidente municipal era también que la feria fuera hecha para las familias, no nada más para los adultos, no nada más para las familias completas. Y entonces, en ese sentido, la organización o la elaboración del programa, mediante todas las áreas del gobierno, a veces deporte, cultura, turismo, etcétera, fueron enfocados a diversificar las actividades para que todos los públicos pudieran tener ese acceso y ese disfrute. Platícanos, por favor, de este mes. ¿Qué actividades van a ver? Porque es un mes patrio. Y cuando estamos hablando del mes patrio, todo mundo le ponemos alguna banderita a nuestro coche, ponemos alguna insignia en nuestra ropa, nos volvemos más mexicanos nos volvemos. Y vienen festividades, vienen muchas cosas hermosas, pero también, como dijo don Jesús al principio, aquí descansó Juárez. Y aquí nació la esposa de
de Madero. Don Francisco Platícanos un poquito, porque también debes de conocer de esto que se hizo hace unos días, que es para el cine, una película sobre su vida, de esta mujer tan importante. Incluso hay una calle que se llama así en San Juan del Río, y a donde mucha gente no sabía que nació aquí ella, ¿no? O quién era. O quién Leen era, ¿no? el nombre, pero no saben que era la esposa de Platícanos Madero. sobre ellos, ¿no? Cierto, sobre cierto. toda Sí. esta parte de la historia en San Juan del Río. Así como decía don Jesús, y como siempre, pues yo lo digo, que San Juan del Río sigue siendo el cruce de todos los caminos, en el entendido de que el camino real por el que somos patrimonio mundial, San Juan del Río, no nada más cruzaron don Benito Juárez y Sara, cruzaron un montón de personajes que tuvieron que ver en diferentes épocas con la historia de México, no nada más de San Juan o de Querétaro, sino de México. Aquí necesariamente cruzó doña Josefa Ortiz de Domínguez, el corregidor, su marido, que aprovecho para decir, está mal dicho que sea la corregidora porque ese puesto no existía. Sí. Ahora ahí tenemos calles corregidora, un estadio, corregidora, estadio. etcétera, pero es mal dicho. Doña Josefa fue la esposa del corregidor de Querétaro, pero el puesto de corregidora no existió. Pero bueno, entre todos ese transitar de personajes, algunos pernoctaron aquí, en el caso de Benito Juárez en 2 ocasiones, en su ida y luego en la restauración de la República después de la muerte de Maximiliano en Querétaro, pues regresa como presidente, vuelve a quedarse en San Juan del Río. Doña Sara Pérez Romero. Doña Sara Pérez Romero, que casó con Francisco Ignacio Madero, que no Indalecio, Francisco Ignacio Madero, y después se convirtió en presidente de la República. La cuestión aquí, pues curiosa, es que doña Sara Pérez Romero solo nació en San Juan del Río. Sus papás, que administraba su papá, don Macario Pérez, la hacienda de Arroyo Zarco en el Estado de México, aquí en el vecino municipio de Aculco, se dedicaban y vivían dentro de esa hacienda administrándola él y su esposa Belina. Y es así como allá, con ese trabajo, les da para obtener una casa en San Juan del Río, en la antigua calle de la Estación, que hoy es la calle Vicente Guerrero, aquí en pleno centro histórico de la ciudad. En el número 15 de esa casa es donde viene la señora Belina, ya en cuestiones de parto, a tener a su hija, su única hija que tuvieron, a quien pusieron Sara, de apellidos Pérez Romero. Viene y nace acá en San Juan del Río. ¿Por qué en San Juan del Río? Porque tenía en el entonces pueblo pues la infraestructura para cualquier eventualidad o emergencia que se diera durante el parto, ¿no? Finalmente tuvo el parto felicidad, nació esa niña que después se convertiría en la primera dama de México, esposa de Francisco I. Madero, pero solo nació aquí. Toda sus primeros años e incluso su educación se la dieron ahí una institutriz directamente en la hacienda de Arroyo Zarco. De ahí, muy pequeña y jovencita, la mandan a California, en los Estados Unidos, a estudiar. Allá se hace amiga de las hermanas de Francisco I. Madero, y es así como conoce a Francisco La relación. I. Madero. Ah, qué interesante esa relación, no la conocía. Sí, A ver, y platícanos. su noviazgo de Sara con Madero fue por cartas. Fue por cartas, y hasta cuando ella puede regresar a México, lo conoce, y en poco tiempo es cuando se casan. Todo el enamoramiento, el cortejo y demás fue por cartas hasta Estados Unidos. Qué cartas han de haber sido, ¿verdad? Para Y las impactar, ¿verdad? pláticas que las hermanas de Francisco le debieron de haber dado a ella para seguirla, pues contribuir a ese enamoramiento. Finalmente después pues se casan y después se convierte en presidente de la República. Entonces ella lo va acompañando en ese objetivo de lograr, en ese sentido de deseos que tenían ellos, de que a los mexicanos les fuera mejor, ¿no? Después de una dictadura de la que venían arrastrando por años de Porfirio Díaz, y que viene una revolución. Y esta revolución es fruto de que llegue al poder, obviamente, Francisco I. Madero, y se convierta a ella, además de ser su esposa y la primera dama, en una mujer que se encarga de incluso fundar importantes instituciones como la Cruz Blanca. La Cruz Blanca en México la fundó Sara Pérez Romero. Y bueno, la historia ya como gobernante de Francisco I. Madero ya sabemos, finalmente lo asesinan en aquella decena trágica. Sara pierde a su marido, pierden el gobierno y pierden un estilo de vida. Ella tiene que salir a Cuba, exiliada, sola, viuda,
solo le dan la oportunidad de enterrar a Francisco I. Madero y se va. Después de esto, ya pasados varios gobiernos, ya gobiernos digamos que contemporáneos, la vuelven a traer de vuelta a México, le dan una pensión vitalicia como ex esposa de Francisco I. Madero y le permiten que vuelva a iniciar una vida en México, ya en pleno siglo XX, mediados del siglo XX, donde ella Deja de ser perseguida. Deja de ser perseguida, pero también siento que dejó, porque hay un libro que se llama San Juan del Río a través de sus personajes, donde su servidor escribe la biografía de Sara Pérez Romero. Ella deja de tener esa chispa que la movía para servicio a los demás, porque ya no tiene el poder de hacerlo. Pero sigue contribuyendo con la Cruz Blanca, de la cual siempre fue una dama reconocida y demás. Finalmente fallece sola. A su funeral asiste familia de Francisco I. Madero, unos hermanos de Francisco, la sepultan junto con Francisco I. Madero. Cuando después viene, la creación, construcción del Monumento a la Revolución, exhuman los restos de Francisco I. Madero para ser depositados ahí junto con otros próceres de la Revolución, y ella hoy está allá en el Panteón de los Dolores en la Ciudad de México. Entonces, ella nunca vivió en San Juan del Río, nunca volvió a San Juan del Río más que de pasada por el ferrocarril cuando iban a Querétaro, en ese trajinar como ya presidente de la República y su esposa, ¿no? No tuvieron familiares en San Juan del Río, sus papás finalmente fallecen, no se tiene ese dato de a dónde pararon, pero siempre dedicaron su vida a estar administrando la hacienda de Arroyo Zarco, que por la cercanía con San Juan del Río pues se consideraba casi San Juan en aquellos tiempos, y finalmente mediante personajes como ella, San Juan del Río trasciende, ¿no? Y sí vale la pena nosotros mencionarla, nosotros hacerle un honor, porque como quiera nació en San Juan del Río, y hoy se filma una película que tuvo varias locaciones, entre ellas San Juan del Río, desde luego Querétaro y otros lugares en la Ciudad de México, donde se va a hablar de ella, que es una de las mujeres que ha sido, a través de la historia, si no olvidadas, sí no valoradas. Y volvemos a lo que usted decía. Sí. Hay varios valores o talentos que hay, hablando de nuestra patria local, nuestra patria chica, San Juan del Río, que debemos de sacar, de desempolvar y de dar a conocer. Tenemos varios talentos en varios temas que son o vamos a trascender. San Juan del Río va a trascender por medio de sus vidas, ¿no? ¿Por qué nos platicas de ellos? Por ejemplo, ejemplos, Janet Alegría. Janet Alegría, sí. Que es una taekwondoína que llegó a Juegos Olímpicos, que vivió aquí en la colonia Fátima y en San Isidro, su familia es de aquí de San Juan del Río. Hoy es la entrenadora del equipo paralímpico de taekwondo desde México para los Juegos Olímpicos, y ya en las pasadas Olimpiadas de Tokio consiguió medallas de oro mediante sus entrenados. Entonces, ella es un ejemplo de cómo la perseverancia desde chiquilla, que le hacían bullying en la escuela y que eso la motivó a meterse a una escuela de taekwondo aquí en San Juan del Río, para sentirse autosuficiente como mujer en primera, y en ese sentido de sacar a lo mejor ese coraje que se guarda uno cuando le hacen bullying en la escuela y que lo trata de desahogar o enfocar mediante otra situación. Ella finalmente se convierte en una buena taekwondoína de Querétaro, que finalmente va a competir a los nacionales en México, y de ahí resulta seleccionada para ir a Juegos Olímpicos. La conozco perfectamente porque se acercó conmigo el profesor Pesqueira, y nosotros en la institución donde trabajé por 12 años la becamos como talento deportivo. Entonces, y conozco también a sus hermanos, todos pasaron en esa institución preparatoria donde yo estuve como coordinador general, pero continúa, por favor. Y el año pasado, el presidente de la República le dio el Premio Nacional del Deporte a Janet en su categoría como entrenadora de taekwondo paralímpico. Así hubo como alrededor de 15 que en diferentes vertientes del deporte se les dio el Premio Nacional de Deporte en México. Entonces ella fue una, y es orgullosamente sanjuanense. Y ella no lo niega. Ella dice, yo nací en San Juan del Río, porque es muy diferente también. ¿De dónde eres? Querétaro. Sí. Hay que decir de dónde somos, San Juan del Río. Bueno, yo nací en Toluca, ya se los he dicho, ¿no? La vez pasada que me agradezco que me invitaron, pero yo soy sanjuanense porque desde los 5 años yo vivo aquí. Claro. Yo donde voy, obviamente soy el cronista de San Juan del Río, me vería muy mal que diga que soy de Querétaro, pero hay mucha gente que
que nace en San Juan del Río. Cuando le preguntan de dónde es, dice, de Querétaro. Hay que decir que somos de San Juan del Río porque no somos cualquier cosa en el panorama ahora internacional. Bueno, Debemos de querernosla. podemos otro talento deportivo, Denis Rojas, También. que es Que ahorita sanjuanense sí. y que se fue al maratón de la Ciudad de México y quedó en segundo lugar de su categoría, Exactamente. ¿no? A nivel nacional, Sí. qué impresionante, ¿no? Y hay varios en deporte. Ahorita también acaba de ganar el primer lugar en fisicoculturismo, un sanjuanense, una mujer también que obtuvo un buen lugar a nivel nacional en fisicoculturismo. Y así, en deporte hay varios, en arte también. En arte, a ver, Está don platícanos. Restituto Rodríguez Camacho, que ha trascendido a nivel mundial porque ha expuesto fuera en Europa sus obras. Es un artista surrealista que nació en San Juan del Río. Ya tiene 92 años. Ahí sigue don Resti, como lo conocemos Los aquí en Orozco, San Juan. en Los pintores. Orozco, hay cantantes, el tenor Andrés Pichardo también, que es muy reconocido. Personajes políticos, personajes de la religión, que fueron obispos de Puerto Rico. Es decir, ¿a qué vamos con esto? San Juan del Río puede trascender a través, obviamente, de nosotros, de las personas. ¿Y por qué? Porque trabajamos o porque podemos hablar de todas las bondades que San Juan del Río ha dado a su población desde hace más de 2000 años. Cuando hablamos de políticos, me hiciste pensar en Santiago Nieto, ¿no? Uh-huh. Me Mismo hiciste Manuel pensar Baza Vargas. Exacto, el mismo Manuel. Y como charro, ¿no? Y ahorita como profesionista. Sí. Su hija, Adriana Mesa, que fue reina también, la mamá de la actual reina de San Juan del Río. Son personas que a través de ellos, ¿por qué? Porque tienen un amor a San Juan del Río, que lo demuestran y que eso los ha llevado de un lugar a otro, pero siempre poniendo en alto el nombre de San Juan del Río. Entonces debemos de creérnoslas, ¿no? Ahí tenemos a mi sobrino Joel Anaya. A Joel Anaya Barrón. también, que ha estado en La Voz y en 2 ocasiones. Así es. Entonces, son personas que, insisto, son Tenemos orgullos. una baraja amplia, Sí, muy amplia. de gente que nos hace trascender Sí, y fuera diario. de San Juan. La historia tiene prisa y pasan meses, pasan años y siguen saliendo más talentos, ¿no? Entonces hay que darles apoyo, pero también hay que darles difusión, porque aunque les demos el apoyo, si no hay difusión nadie los va a conocer. O los pueden conocer, pero nadie va a saber que son de San Juan. Y ese es el orgullo que debemos de sentir. Hay una campaña ahorita que trae el presidente municipal de mostrar los orgullos sanjuanenses, y en ese sentido han creado algunas cápsulas con ellos. Es impresionante cuánto talento hay en San Juan del Río. Y sí, como dicen, se escucha ahora trillado, nada más solo falta apoyarlo, ¿no? El talento. Pero se puede apoyar de muchas maneras, no solo económica, ¿no? El apoyo moral, el apoyo de la sociedad. En la difusión, como difusión, lo hemos hecho con tantos, exacto. entre ellos el Regio, el cantante, don Jesús, nuestro amigo. Así es. El Regio, Chihuahua, sí. Y tantas gentes que han trascendido y siguen trascendiendo en cualquier ámbito educacional, político, social, en todos los ámbitos. En las ¿no? artes, no, muchas cosas. Arte y cultura, tenemos suficiente. Mucho. Platícanos, por favor, de eso, de arte y cultura. ¿Qué tenemos para ofrecer a la gente que viene de la Ciudad de México o de otros estados en San Juan del Río? ¿Qué les podemos ofrecer? Pues siempre hay en San Juan actividad cultural, ¿no? Y ahora turística. Aunque siempre esto pues depende de una organización gubernamental, la gente sí puede venir a San Juan del Río y sí hay que ver. Hay un centro histórico que la verdad lo tenemos chulada, que muchos otros centros históricos con declaratoria en México por decreto presidencial ya quisieran estar en las condiciones en las que está San Juan del Río. Ahorita hay un programa de que se está mejorando muchas calles y muchos monumentos, edificios históricos emblemáticos de San Juan del Río que están sobre el Camino Real y otros que aunque están fuera del Camino Real pues son emblemáticos, como el Panteón de la Santa Veracruz, por ejemplo, que ahorita está en una restauración profunda, que para quien no lo sabe pues es el Museo de la Muerte en San Juan del Río, y que está sufriendo esta restauración profunda después de 40 años en que no se le ha hecho nada desde su recuperación para convertirlo en museo en los años finales de los 70s y principios de los 80s, y que hoy está en ese sentido, junto con también el Templo del Sacromonte y algunas fachadas de las calles del centro histórico, para que la gente pueda venir y admirar esa riqueza arquitectónica, que a la vez es histórica, que tenemos en diferentes siglos aquí en el centro histórico de San Juan del Río, que tiene un decreto presidencial nombrado así en 1986, cuando era presidente Miguel de la Madrid Hurtado,
y que eso también fue motivo que tomó en consideración la UNESCO para nombrarnos Patrimonio Mundial por ser uno de los 60 puntos del Camino Real de Tierra Adentro. Entonces, el centro histórico de San Juan del Río es Patrimonio Mundial por estas cuestiones del Camino Real, y el Camino Real a su vez ha permitido que ahora el gobierno del estado y junto con el gobierno municipal pues hayan enfocado esfuerzos para recuperación en restauración del patrimonio arquitectónico que conservamos dentro de ese perímetro. ¿Esto a qué invita? Seguimos trabajando por la fundación del Museo Histórico de San Juan del Río, que yo espero que ya el próximo año, lo hemos platicado con el presidente municipal. Que va a estar a donde estaba antes la presidencia. Sí, en lo que era el convento de Santo Domingo. Ajá. Aquí que estaba la antigua presidenta, que sigue habiendo ahí oficinas del gobierno, y que pues está sobre el Camino Real. Que qué mejor lugar ese para que San Juan del Río al fin pueda contar su historia, incluso prehistórica, en un sitio. Lo merece San Juan del Río, es la segunda ciudad en importancia del estado de Querétaro, y no es para menos la historia, insisto, de más de 2000 años que tiene de poblamiento aquí. Podemos basarnos ahorita en la historia oficial. Vamos a conmemorar 500 años de la fundación de San Juan del Río, la fundación española, pero San Juan del Río va más atrás, al menos 1500 años antes de esa llegada de los españoles, donde hubo diversos poblamientos y diversas culturas que dieron también desarrollo a esta tierra que era el límite de Mesoamérica con Aridoamérica, ¿no? Entonces hay tanto que contar de forma diaria, y que se va generando la historia, esto no para, pero que no debemos de dejar nuestra historia antigua, sobre todo la prehispánica, pues de lado, ¿no? Y que San Juan del Río empezó a partir de 1531, ¿no? San Juan del Río va más allá, y en extensión territorial o en apoyo a el desarrollo de otros pueblos, me atrevería a decir hasta Huimilpan, hasta Cadereyta y la Sierra Gorda, incluso Querétaro, Colón, hasta Bernal y más allá, fue influencia de San Juan del Río, porque hasta aquí llegaba ese camino que entonces no era real, era el camino de los antiguos prehispánicos que ya los recorrían, y que sobre esos vente para acá, porque ellos, los indígenas, fueron los que guiaron a los españoles por dónde se iban a los pueblos que ahora o después ellos fundaron o conquistaron, que ya eran pueblos que existían, que tenían un desarrollo, un comercio entre ellos, y que este camino que hoy es real era el antiguo camino prehispánico que seguían nuestros antecesores, ¿no? Entonces, desde ahí viene una riqueza cultural, económica, social, religiosa, política, que no debemos de olvidar. Pues tenemos aquí una pirámide, don Jesús, que aún no se ha rescatado, que hace mucha falta rescatarlo como una visita realmente turística. El Puente de la Historia ya se rescató, pero una pirámide, don Jesús, que no se le ha sacado provecho a esto. Hay ciudades que quisieran tener una pirámide. Y San Juan del Río la tiene. De una que está aquí, la verdad, a 2 cuadras, porque la tenemos a 2 cuadras junto a la terminal de autobuses, ¿no? Sí. Falta que la gente nada más mire hacia arriba y ahí va a haber una pirámide. Pero también está la otra zona arqueológica del Rosario. Que es el único enclave teotihuacano fuera de la ciudad de los dioses Teotihuacán, y está en San Juan del Río, ¿no? Entonces, San Juan del Río tiene algo así, más o menos, 70 sitios arqueológicos. San Juan del Río. No rescatados. Y entre que unos tienen basamentos piramidales, otros tienen entierros, otros tienen alguna lítica, cerámica, etcétera, pero que fueron influencias en este devenir de más de 2000 años de diferentes asentamientos humanos que fueron creando, que fueron aportando. Diferentes culturas. Y que dejaron algo para que los que seguían pudieran funcionar. Y nosotros hoy estamos funcionando en base a toda esa antelación histórica que no debemos de olvidar, y que, insisto, debemos de sentirnos orgullosos porque solo pasó en San Juan del Río. Y es mucho más San Juan del Río de lo que podemos imaginar. Antes de poderlos enviar que a la Peña de Bernal, que a Tequisquiapan, que a los pueblos mágicos. El turismo necesariamente depende de la cultura para poder funcionar. La cultura es donde le debemos de aportar, de inyectar recursos para que el turismo, de forma sustentable y responsable, protegiendo la cultura, la arquitectura, los pueblos mágicos, los centros históricos, pueda
hacer o generar estrategias de atractivos turísticos y podamos nosotros en San Juan retener al turista con algo que de veras se pueda ofrecer. Que no vaya a un museo donde está la puerta cerrada, ¿no? Que no vaya a buscar una información turística para ver qué puede visitar y en fin de semana y esté cerrada la oficina de turismo, ¿no? O que vaya a una hacienda y pues a lo mejor la llave, por ejemplo, y no pueda tener un acceso, ¿no? O no pueda tener una explicación de qué es lo que está viendo. Entonces, por eso el desarrollo de las estrategias turísticas también es tardado, pero debe de ir acompañado de la cultura para que pueda funcionar y pueda ser realmente un atractivo permanente al turismo. Interesante lo que nos expresa el cronista, don Jesús, de la información que trae, ¿eh? Pues hay mucha. Sí, Carlitos, fíjate que es una situación geográfica de privilegio de San Juan del Río, Querétaro. Ya escucharon, no una explicación, consideramos una verdadera cátedra de la historia sanjuanense. Por eso es que es el cronista del municipio de San Juan del Río, Querétaro, quien hoy nos acompaña. La verdad hemos leído muy de cerca los libros que se han editado. Hemos visto fotografías por ahí en algún otro libro que editó en su momento alguien que también puso todo su empeño, y que me refiero yo a quien fue cronista de la ciudad también, Carlitos, recientemente fallecido. Qué bueno, volvemos a lo mismo, Neftalí Sáenz Bárcenas, del reconocimiento. Fue un acierto del señor presidente municipal, Roberto Cabrera, hacer un reconocimiento, estimada audiencia, en el Cabildo a sus mejores mujeres, a sus mejores hombres. Entre ellos, en vida, recibió él un reconocimiento por su trayectoria, por haber puesto su esfuerzo, el hombro en la historia, en ese tramo de historia que le tocó a él y que lo hizo de manera excelente, y que fue quien entregó la estafeta a quien hoy nos acompaña, a la nueva generación de cronistas, como debe de ser. Se dio un relevo generacional y leíamos por ahí con mucho detalle, es apasionante. Me gusta que el libro no satura, es de fácil lectura y rápido, y las fotografías lo van haciendo que uno ojee rápido. Entonces, y estuvimos presentes, Carlitos, en ese homenaje que se hizo a grandes hombres, entre ellos al cronista emérito, a don José Velázquez Quintanar. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Entonces, qué bueno, ellos dejaron su semilla ahí, ¿verdad? Hoy hay otro cronista, ¿verdad? Pero ya vieron las cartas credenciales. A veces yo puedo decir que soy Superman, pero si no me han visto volar, entonces, ¿verdad? Como que no, se duda. Pero ahorita, estimada audiencia, ustedes pueden atestiguar el nivel, ¿verdad?, de conocimiento de la historia sanjuanense. Ya nos decía el cronista de aquí de San Juan del Río que realmente el puesto de corregidor no existió, y sentimos que, y tan no era así, yo creo que quien, fíjense, presentó una obra de teatro musical en la Ciudad de México, seguramente que consideró esto que acaba de mencionar el cronista municipal aquí en San Juan del Río. Llamó la atención de la prensa nacional cuando se presentó el musical Josefa, la obra musical de México, y se presentó en el Teatro Ignacio Retes de la Ciudad de México, a espaldas del majestuoso Palacio de Bellas Artes. Fue un hitazo y se replicó en la prensa nacional, en la parte cultural de la revista Proceso, y leíamos, y el autor de tremenda obra teatral era ni más ni menos que un gran amigo, Queretano. José Dolores González, nuestro estimado amigo Lole. Y la prensa nacional y la revista Proceso lo buscó y dijo, bueno, a ver, y ellos escribieron, entre otras cosas: hubiera sido muy fácil para este productor, para este creador, para este poeta, haberse ido a
Broadway y traerse una obra musical de teatro, de hacerle algunas adecuaciones y presentarlo. No se tiró a esa, pues puede sonar luego despectivo y dice uno tiene que ser cuidadoso del lenguaje, porque todos los que han traído obras, pues bueno, pues, pero quien hace todo el trabajo, él, estando en el anonimato, y de pronto emerge con una obra que habla de la corregidora, pero él dijo, es Josefa. Por algo fue, nuestro estimado Lole, por lo que decía Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, nuestro cronista aquí en San Juan del Río. Quizás él dijo, no, es que la corregidora no existía el cargo. A lo mejor en su mente dijo, le ponemos Josefa. Total, fue un hitazo. Hablarlo por su nombre. Sí. Ella no necesitaba que le cargaran el cargo para sobresalir, ¿no? Es una de las heroínas de la independencia de México. Ahorita que estamos en el mes patrio. Pero aparte, se desarrolló en Querétaro, ¿no? Y gracias a ella se detonó el grito de independencia en Dolores. Si ella no hubiera avisado, otra historia hubiera sido. Y aún encerrada por su marido, el corregidor, doña Josefa Ortiz de Domínguez destacó por sí sola y sus ideales inquebrantables, amén de lo que su marido pudiera pensar, fueron inamovibles y ayudó a que se iniciara esta gesta que duró 11 años y que ya sabemos, ¿no?, los hechos que hubo aquí en San Juan del Río durante el inicio y sobre todo en la consumación de la independencia. Doña Josefa, hoy es 8 de septiembre, el 14 de septiembre es aniversario luctuoso de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Ese día voy a impartir una conferencia en el Museo del Nacimiento sobre el traslado de los restos de doña Josefa Ortiz de Domínguez. El Museo del Nacimiento, que está pegado aquí a lo puente. Aquí estamos 30 pasos. Estamos aquí. Sí, es el miércoles 14 a las 4:30, ya por si quieren acompañarnos. ¿Sobre qué versa? Pues es que casi nadie lo sabe. Los restos de doña Josefa Ortiz de Domínguez fueron trasladados a Querétaro, al Panteón de los Queretanos Ilustres, que entonces no era así, era el Panteón de la Cruz. Ajá. Gracias a una iniciativa del Ayuntamiento de San Juan del Río. Ah, qué interesante. Y está por acta de cabildo, donde ellos le piden al gobernador del estado, González de Cosío, haga las gestiones para que a doña Josefa se le traiga a descansar en su tierra, Querétaro. Él toma esa idea, hace las gestiones y lo logra. Pero viene algo más allá de la simple transportación y depósito de los restos. Todo ese trajinar de cómo se hizo, la presentación del documento donde el ayuntamiento, entonces Ilustre Ayuntamiento de San Juan del Río, promueve esto, lo vamos a platicar el viernes 14, que es a su vez aniversario luctuoso de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Y es bueno sacarla en este mes patrio, en San Juan del Río, como iniciativa, pero finalmente está aquí, descansando en Querétaro, junto a los restos de el corregidor Domínguez, ¿no? Entonces, es parte de la historia de San Juan del Río, que inmiscuye a Querétaro y que es historia de México, pero que es de la menos conocida y que es de la que a mí más me gusta como que ir sacando para que la gente pueda entonces entender y dimensionar lo demás, ¿no? Y que, insisto, no crea que San Juan del Río ha sido cualquier cosa. San Juan del Río ha logrado muchas cosas en beneficio de México, no nada más de Querétaro y de su propio pueblo, ¿no?, sino de la nación. Y adicionalmente creo que es bueno aprovechar el medio, Carlitos, para decir que, y ustedes me dirán, estimada audiencia, si estamos exagerando, creemos que no es así. San Juan del Río es un punto geográfico como pocos en nuestro país. Vamos a decir por qué estamos emitiendo tal comentario. Miren, si nos vamos a la infraestructura, que es lo primero que se ve para cualquier proyecto de cualquier envergadura, cualquier obra de infraestructura, de cualquier tipo que ésta sea, inmediatamente lo que se tiene que hacer en un estudio de factibilidad técnica es revisar la infraestructura que rodea a ese punto donde se piensa instalar algo. Infraestructura, vamos a empezar por el centro de la población de San Juan del Río, infraestructura hotelera. Ofrece desde hoteles 4 o 5 estrellas hasta
verdaderas, ¿cómo se dice? Hostales, don Jesús. Hostales o Hoteles lugares. boutique, hay de do- todo. Para todos los presupuestos hay. En el centro de San Juan del Río. No porque es el centro histórico digan, no, pues es que seguramente que habrá otros precios, pero estamos alejados. No, les estamos diciendo que hay hoteles muy razonables sus precios, a 200 pasos del centro, del corazón del Monumento a la Independencia en San Juan del Río. Infraestructura hotelera, infraestructura restaurantera, infraestructura de monumentos históricos, todo en el centro histórico. Bueno, si quieren comer, hay mercados Pues hasta aguas termales, balnearios en el centro histórico tenemos. y balnearios con aguas termales. Sí. La característica de San Juan del Río es esa. Ustedes abren la llave, por ejemplo, en diciembre, y está frío y el agua sale más calientita. Más caliente. Sí. Son termales. Infraestructura carretera. Ujú. Tenemos la columna vertebral del sistema carretero de este país, que es la autopista 57, la México-Querétaro. Así es. Y pegadito a ella, paralela, en un espacio como de 20 minutos, 25, el macro libramiento Palmillas a Paseo. Y tenemos la infraestructura ferroviaria. Y tenemos la infraestructura aeroportuaria, el aeropuerto intercontinental de Querétaro. Entonces, ¿qué más falta? Hay agua, hay sobre todo la gente, hay algo que es único en este país, México, un museo de la muerte. No hay otro en el país, del Museo de la Muerte. ¿De qué se habla? Cualquiera diría, bueno, pues hablen de otra cosa mejor, o por qué no un museo. No, hay otros museos. Ya escucharon al cronista de la ciudad, se piensa en un museo histórico, pero ahí está el Museo de la Muerte. Y de verdad entran y se respira el ambiente, así como que echar la mente hacia atrás, 50, 100, 150 años, y ver lo que era la muerte en aquellas épocas. Entonces, hoy actualmente está en restauración por parte de las autoridades municipales. Qué bueno que lo hagan, porque también, estimada audiencia, está en el corazón de San Juan del Río. Todo está en el centro de San Juan del Río. Los balnearios, a que hace referencia el señor cronista, Neftalí Ubaldo Sáenz Bárcenas, hay un balneario de aguas así termales a 25 minutos. Entonces, es algo verdaderamente que invita aquí, amén, de su pasado histórico, que lo ha descrito magistralmente el cronista de la ciudad. Pero miren, el 25 de junio de 1531 fue la declaratoria... 24 de San Juan Bautista. Sí, señor, 24 de San Juan Bautista. Y siempre llueve, dice. Sí. ¿Y sí llovió? Y sí llovió. Sí llovió. Y el 24 de junio se hizo la declaratoria de la fundación. Y entre otras palabras que se dijo fue: pueblo de San Juan del Río, en nombre de Dios, nuestro Señor del cielo y de la tierra, quedas fundado. Entonces, hay tanta tradición, tanta modernidad, una ciudad con vocación industrial, pero también con turismo. Algo que dijo el señor cronista, que para qué el turismo pasa a otros lugares si los hoteles están aquí, la seguridad está aquí, el agua está aquí, la gastronomía está aquí. Algo ha pasado y habrá que ofertar algo que él sea atractivo para el turismo y pernocte aquí en la ciudad. Acerca de los 500 años de la fundación de San Juan del Río, aquí le pediríamos al señor cronista. San Juan del Río se fundó en 1531, el 24 de junio, corregimos, sí.
¿Cuándo se fundó Querétaro? ¿Un año antes? El 25 de julio de ese mismo año, un mes después. Un mes después. Según la leyenda de la Fundación Española de Querétaro. Ahí hay un dato importante. Adelante. Curioso, porque Querétaro, la ciudad de Santiago de Querétaro, porque Querétaro es el municipio. El estado también tiene el nombre de Querétaro, la capital que es el municipio de Querétaro, pero la ciudad se llama Santiago de Querétaro. Son las diferencias, pero hay que aclararlo. Porque cuando uno va a la ciudad de Santiago de Querétaro, estamos hablando de la capital del municipio de Querétaro y del estado de Querétaro. Ahí no fue una fundación, sino más bien fue un poblamiento. Querétaro, lo que es hoy la ciudad de Santiago de Querétaro, se pobló sobre una laguna. Eso de que hoy se inunde, bueno, cada año con las lluvias que se inunde Querétaro por unas horas y luego ya desaparezca el agua, no es de gratis. Tiene un antecedente histórico, se fundó sobre una laguna, se pobló, se empezó a edificar sobre una laguna que tenía para entonces, para 1531, unos 4 años seca, pero que está realmente fincada sobre una zona lacustre, que es esa zona de Querétaro, de ahí hasta el Gran Cue, que le llaman a la pirámide del pueblito, ¿no? Que era donde estaba el asentamiento, por eso allá estaba el asentamiento, no en la laguna. Entonces empiezan a poblar. Querétaro es el mismo caso que Puebla de Los Ángeles. De hecho, Puebla se llama Puebla por eso de poblar. Se fundaron o se empezaron a edificar en terrenos donde no había nada. No había ni un asentamiento prehispánico, no había nada. Ahí llevaron gente para empezar a edificar una pueblo, una ciudad, y dejar ahí gente que viviera, ¿no? Entonces, por eso esas ciudades son enteramente hechas a la española. Y se convirtieron casualmente, junto con la Ciudad de México, Puebla y Querétaro, en las 3 ciudades más importantes del Reino de la Nueva España, por 300 años que estuvo el virreinato. Y ese se le llama poblamiento. La fundación, que sí fue de San Juan del Río, fue porque aquí ya había un pueblo prehispánico totalmente organizado y que tenía antecedentes de al menos 1500 años, en lo que hoy es el barrio de la Cruz. La antigua Ixtac-Chichimecapan, que era el nombre antiguo de San Juan del Río, tierra de chichimecas blancos o tierra blanca de chichimecas, que eso es lo que significa Ixtac-Chichimecapan, pues ya era un lugar donde sí había edificaciones de tipo piramidal, habían 2 asentamientos de gente, es decir, de casas residenciales, digámoslo así, tanto en lo que es la zona de Las Peñitas, que conocemos hacia la colonia Ramos Millán, aquí en San Juan del Río, donde está precisamente la Capilla del Calvario, el Panteón de la Santa Veracruz, hasta la autopista 57, y por el otro lado el centro ceremonial, que es el barrio de la Cruz, en la parte alta del centro ceremonial, y en la parte baja, alrededor de esa peña redonda, el otro asentamiento residencial. Sobre ese llegan los españoles, y a la orillita, es decir, hoy lo que conocemos como la Plaza de los Fundadores, el Jardín del Kiosco coloquialmente, es donde ocurre la fundación del pueblo de San Juan del Río a la española, y a partir de ahí se marcan las calles, las primeras calles, y se decide ahí empezar a edificar el pueblo nuevo de San Juan del Río. Entonces, son grandes diferencias. San Juan del Río debió de haber sido la capital del estado de Querétaro. Hay un pleito grande, que así se llama el pleito grande de Querétaro del siglo XVI, Sí. donde deciden separarse Querétaro y unirse a Michoacán. Y San Juan del Río queda bajo la tutela de la Ciudad de México, de la diócesis de Querétaro, de México, perdón. Y después, mediante un gran pleito, Querétaro regresa a ser parte de México, a cambio de que lo conviertan en la ciudad más importante de la región. Y de ahí viene esa historia de ser primero Querétaro y segundo San Juan. Primero Querétaro y segundo San Juan. Pero la realidad es primero San Juan y segundo Querétaro. Esa es la realidad hay histórica. Que decirlo así. Hay que decirlo así. Es la realidad histórica. Es la realidad aunque les duele a los queretanos. Pues pienso que no les duele, sino todavía siguen manteniendo ese discurso de es que somos la ciudad más importante. Sí, pero todos somos Querétaro. San Juan del Río es Querétaro, y Querétaro es todo, también parte del estado. Y qué decir de la Sierra Gorda. La Sierra Gorda tiene su historia propia y es Querétaro. Huimilpan es Querétaro, Amealco es Querétaro. Entonces, es unión.
¿no? ¿Por qué entre nosotros seguir separándonos a través del tiempo? Bueno, eso de que ya no queremos chilangos que vengan para acá, que dicen en Querétaro, pues es parte de esas bondades que se encuentran en lugares como San Juan del Río, lugares de oportunidad para todos, ¿no? La verdad, nosotros somos privilegiados de estar viviendo en esta gran tierra que es San Juan del Río, a la que siempre digo que hay que llevar en el corazón y en la mente como algo que nos está formando como ciudadanos, como seres humanos. Nos quedan unos minutos del programa para terminarlo, pero no me quiero ir sin hacerte este comentario. ¿Qué necesitamos para crecer más? ¿Qué necesitamos para tener un museo como en Pachuca Hidalgo, que se llama El Reguilete, Don Jesús, donde hay un museo hermoso, interactivo para los niños, y aparte una zona de dinosaurios hermoso? ¿Qué necesitamos para tener un acuario como el de León, que está también a 2 horas, ¿sí? En donde es un acuario pues mejor que el que está en la Ciudad de México, me atrevo a decirlo, ¿no? ¿Sí? Conozco el de Veracruz, conozco el de Mazatlán, conozco varios acuarios, pero el de León está muy hermoso. ¿Qué necesitamos para tener al menos un observatorio como el que está en Cadereyta, que por cierto está descuidado, ¿eh? Creo que ahorita ni lo abren. Bueno, sí, acabo de ir. ¿Ah, sí? Ah, sí, qué bueno. Y pasan una proyección espectacular en un domo cónico, pero hermoso, ¿eh? Y hay un telescopio grande a donde puedes observar al sol, o si es en la noche, pues las estrellas, ¿no? ¿Qué necesitamos para tener un zoológico en San Juan, como existe aquí cerca el de Guamerún, que pertenece creo que a Colón? A Colón, ¿verdad? A Colón. En donde, bueno, San Juan del Río, una de las ciudades más importantes del estado, ¿qué necesita? ¿Voluntad política? ¿Qué necesita? También, pero la participación ciudadana, fíjense que yo siempre, pues el Museo de la Muerte va uno y habla de la muerte, no habla de nada de historia de San Juan del Río. Va uno, ¿a qué otro museo tenemos aquí? Pues el del nacimiento, que es una exposición de nacimientos, belenes, ¿no? Antes teníamos una sala museográfica que se llamaba Ixtachichimecapan, Nuestras Raíces, que era arqueológico. Que ¿Estaba allá en la biblioteca? En el Centro Histórico y Cultural. Que ya no es que eran las casas. No, lo tuvimos que sacar, y digo porque estoy ahí. Se estaba cayendo los techos. El techo, y antes de que se perdiera ese acervo, pues lo retiramos. Logramos poner al menos la mitad de lo que era esa muestra. Hoy está expuesta en la sala, la galería lobby del Portal del Diezmo. Ahí lo puede ver la gente, ¿no? Pero no tenemos, increíble, tú lo mencionaste, un museo en San Juan del Río que pueda concentrar toda su historia, porque podemos tener libros, o puedo yo hacer conferencias, pláticas, estas oportunidades que ustedes dan de difusión, pero el turismo no se va a quedar si no tenemos algo atractivo. Y qué mejor atractivo que sea nuestra propia historia, que tenemos para aventar para arriba y que la tenemos que dar como obligación a conocer, y sobre todo el gobierno. Si hay voluntad, ahora la veo, hay voluntad política del gobierno del estado y del municipio para poder detonar este tipo de estrategias. La fundación de ese museo, incluso el gobierno federal mediante el INA, que ha estado trabajando con nosotros en esa aportación de la factibilidad de que se pueda fundar ese museo, hablando del histórico, de poder hacer la museografía nueva del Museo de la Muerte, como también de este museo, que se pueda trabajar incluso en una museografía general del centro histórico. Es increíble que veamos tantos templos que tenemos del siglo XVII y XVIII que no tienen una cédula informativa de sus antecedentes históricos. Hay que crear leyendas, porque a la gente le interesa mucho en un museo de la muerte hablar de leyendas. Aquí estuvo o se aparece. Leyendas. Exacto, que lo mismo el puente de la historia. A la gente le gusta eso. Le atrae mucho. Sí, y es turismo. Pero también es parte de la cultura, porque es la tradición oral, las leyendas, ¿no? Y habiendo tantas haciendas exacto, en San Juan del Río, cuántas cosas, cuánta riqueza cultural tenemos, pero pues yo me atrevo a decirlo, ¿sí? Falta de voluntad política. Esperemos que este gobierno que encabeza nuestro amigo Roberto Cabrera Valencia, nuestro gobernador Mauricio Curi, le apueste más a esto, porque el turismo significa reactivar la economía, ¿o no, don Jesús? Sí, Carlitos, en su momento la industria sin chimeneas, ¿no? Y entonces generaba muchos recursos. El confinamiento
pues creo que a todos nos puso económicamente no bien y es tiempo de que vaya reactivándose la economía. Nunca es tarde y yo creo que todos estos comentarios que se hacen aquí, seguramente en otros medios o la gente en las calles, sí se percata de ello y el que se comunique o el que se den son ideas, no son críticas, y si fueran críticas son constructivas, porque quien se opone a que exista un museo, ¿verdad?, histórico de San Juan del Río. Platicamos con este autor de la obra Josefa, la obra musical de México, y ¿qué decía él, Carlitos? Es otra visión, ¿verdad? Porque decía, ¿y por qué no traeríamos las grandes pinturas de los grandes pintores a una exposición y atraer el turismo internacional? Si hablamos de que se tiene la infraestructura, qué bueno, un centro de convenciones más ad hoc. Una galería de arte, don Jesús. Exactamente. A donde nuestros pintores, los Orozco, don Restituto, por ahí hay más que se... Otero. Sí, no hay muchos. Puedan, como en San Miguel Allende, don Jesús. Es famoso por eso, por las galerías de arte. Sí, claro. O Coyoacán en la Ciudad de México. Algo decía hablaba nuestro amigo Lole al respecto. Qué bueno que haya voces que estén así, ¿verdad? No se contrapone, por el contrario, eso es la sinergia. La suma de los esfuerzos da más que la unidad. Eso es. Entonces, pero ya para concluir, a ver, alguien que sabe, ustedes lo han visto, estimada audiencia, ¿cuáles serían, no quisiera, y vamos a acotar por tiempo, porque si no hablamos, como decimos, de la historia de San Juan, ¿cuáles serían los 10 monumentos históricos, icónicos, paradigmáticos que tiene San Juan del Río? Qué interesante pregunta. El top 10. El top 10 de San Juan del Río. El top 10, como lo dijo Bien. El señor cronista resumido, Neftalí Ubaldo Sáenz Bárcenas, ¿cuál sería para que nos escuchen? Sí, bueno, en monumentos históricos, sin duda el más emblemático es el Puente de la Historia, ¿no? El Puente de Piedra del siglo XVIII. Desde luego, el Panteón de la Santa Veracruz, el Museo de la Muerte, del siglo XIX, el Portal del Diezmo, del siglo XVIII, el portal o la antigua colecturía de diezmos de San Juan del Río, que es un centro cultural magnífico. 3. Los dos templos que están juntos, la parroquia de San Juan Bautista y el santuario guadalupano de Nuestra Señora de Guadalupe, 4 y 5. Sí. La estación antigua del ferrocarril, una de las 20 más importantes de México, de las que contaron con restaurante, porque no todas tenían. Niños de Nacosari, héroes de Nacosari. Donde está el parquecito Héroes de Nacosari, que va a entrar, espero yo, también confío en que entre una restauración y se convierta en un recinto cultural. 6, digamos. La hacienda de Galindo, que es del siglo XVI, sí que hoy es un hotel 5 estrellas espectacular que conserva su esencia arquitectónica, su partido arquitectónico intacto. La otra hacienda, la de la Llave, que fue uno de los mayorazgos más grandes de todo el país, en todo el virreinato. 7 y 8. Sí. El Beaterio, que le decimos Beatero, pero es el monasterio de las hermanas de la Tercera Orden de San Francisco de Asís, que siguen con monjas mi gente. Tía María de Cristo ahí. Así es, sigue con ahí. Muchísimos años. Tiene obras de arte espectaculares. Sí. No, una historia que ahorita no nos vamos a meter en eso, pero sí, cuando quieran volvemos. No, ajá. Ahí está la novena. Aquí enfrente tenemos el antiguo hospital y convento de San Juan de Dios. ¿Dónde está Jesucito? Uno de los primeros hospitales en toda la Nueva España construido. Ahí están los 10, don Jesús. Y podemos decir también. Y Sacromonte y la Plaza Independencia por sí sola, el Monumento a la Independencia, etcétera. Muchas casas palaciegas en donde pernoctaron ciertos personajes y que fueron de algunos benefactores y que en esta época de independencia, algunos que estuvieron del lado del gobierno virreinal y que luego se voltearon para lograr la independencia, ¿no? Y que apoyaron a Agustín de Iturbide, por ejemplo. Sí. La Venta, también que fue fundada en el siglo XVI, que hoy sigue funcionando para lo que se originó en el siglo XVI, un hotel. Sí. Entonces hay tanto que contar. De personajes, de lugares, del río, que nos da mucha historia también, el río San Juan, del que nos viene nuestro nombre, ¿no? Pues mucha información que nos acabas de compartir, te agradecemos mucho, Neftalí. Vamos a estar al pendiente, te vamos a volver a invitar, porque de historia de San Juan, pues el que más sabe de esto pues es nuestro cronista. Y a donde
hay reuniones de cronistas, creo que Sí. hubo una, ¿no? Sí. Hace unos días. Nos reunimos cada mes en la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Querétaro, a la que pertenezco, a la que pertenecía don Pepe. Él fue cofundador de esa asociación hace 37 años. Y pues nos reunimos una vez al mes, el primer sábado en uno de los municipios, vamos girando. Y ahí hablamos de nuestros proyectos en común y en particular, hablamos de cómo mejorar, a veces hasta nos capacitamos en redacción y estilo para elaborar nuestros propios documentos, e incluso ahorita con esta era digital, en la capacitación en cómo poder grabarnos con el celular para generar un video pequeño para Así difusión. es, Claro. así Que es. es un internet, el internet es una maravilla en esto de la difusión, es gratis. Así es. Ya quien no lo aprovecha es porque de veras no quiere. Pues ¿no? nosotros Pero estamos muy contentos porque también en la Asociación Regional de Periodistas y Comunicadores de San Juan, AC, tenemos una cronista, don Jesús. Heidi Wagner. Wagner, Heidi. Laustelot Laclet. Cronista Cronista de Cadereyta. Así es. Exacto, y pertenece a la asociación. Y periodista. Entró en mayo, se unió a la asociación y periodista. Periodista. Sí, comunicadora, periodista. Y de una familia que ha hecho columnista. cosas por Querétaro, por el Sí. estado, muy importantes. No, pues por allá tiene un museo de cactáceas en Sí, Cadereyta, hermoso, así don es. Jesús. Sí, Galitos. Valdría la pena visitarlo. Sí. Como Valdría la dice, es una cronista de la ciudad, Nestalí Baldos, Sáenz Bárcenas, pues dar a conocer, ¿no? Qué bueno que exista entre los cronistas, no haya esa circunstancia de que no, yo, no. Yo no anuncio tu municipio. Esa unidad porque... De repente hay. Pero bueno, ya entre nosotros nos ponemos de acuerdo. bueno. Y ya, es que Porque no sacan pueden un- limitarse. Sacan creo que Una revista. Una revista que cada Yayofó, cuándo. los cronistas se llama, la sacamos cada bimestre y se reparte mediante los cronistas. Aquí yo la pongo a disposición del archivo histórico para que la gente pueda ir y ahí obtenerla. Les aviso por lo regular en mi página en Facebook, que es Cronista de San Juan del Río, cuando sale algún número nuevo, Muy bien. y ahí, ahí se imprimen crónicas de todos los municipios y del estado. Pues qué interesante estuvo esta charla, don Jesús. Sí, Carlitos, Vamos a invitar, y mira- a invitar nuevamente aquí al cronista, yo creo que para el próximo mes, para que nos diga cómo nos Cuando fue guste. en el mes patrio. Yo creo que sí, por lo siguiente, estimada audiencia, miren, ¿qué sería si alguien no tiene esa curiosidad, ese apasionamiento de estar escribiendo la historia? ¿Qué seríamos si no hubiera estado, bueno, todos los demás cronistas, pero del que me acuerdo y que he leído de sus obras, don José Quintanar Velázquez, hoy, qué responsabilidad es para el señor cronista que nos acompaña el estar escribiendo, dejando para la historia, para la posteridad, para los que vengan, las nuevas generaciones, la historia de San Juan del Río en este lapso, en este tramo que le correspondió ya de la modernidad. Sí, es Ya de la registrar. pandemia, ya de Así es. todo lo que ellos saben muy bien con maestría, que tomar para que se siga incrementando ese acervo cultural, tradicional, patrimonial de San Juan del Río. Y acuérdanos, por favor, de vas a dar una charla, una ponencia el día 14 de septiembre, El 14. 4:30 de la tarde, Ajá, aquí en el Museo del Nacimiento, sobre el traslado de los restos de doña Josefa Ortiz de Domínguez a Querétaro por iniciativa del Ayuntamiento de San Juan del Río en el siglo XIX. hay que venir a escucharla, don Jesús, No se pegado lo aquí pierdan. de Lo Puente. Sí. Hay que Hay que avisarle a Lole, al autor de Sí, que la vamos a obra invitarlo. musical, Nos avisas, Josefa. Claro que sí. nos avisas cuando Claro que esté sí. próxima la Gran musical. fecha para hacernos Para un que lo espacio y hagan. estar. Y lo recuerden en sus programas porque Claro. pues, nos ayudan a difundir esta Vas a parte hacer que alguna es por San imagen, Juan. algún banner, ¿no? Sí, de hecho ya está publicado, yo con gusto se los paso en, Por favor. en la página de A Cronista de San difundirlo. Juan del Río y en la del Museo del Nacimiento y en la de Cultura, la Dirección de Cultura. Pero pues estamos haciendo, ¿no? Se buscan los espacios para poder, no es más que difusión de lo que todo sanjuanense y fuera de San Juan del Río deben de saber sobre lo que nosotros hemos aportado. En este museo, don Jesús, están haciendo eventos culturales interesantes. Sí. Me dice Laura Mina que vino hace unos días a un evento aquí a donde una puesta en escena como tipo 3 patines, que estuvo magnífica. Yo no me enteré, don Jesús, pero yo estaba aquí en otro evento de Licatec. Fue hace unos días, pero pues hay que aprovechar. Son eventos
que son gratuitos, don Jesús, muchos de ellos, y que además nos enlazan más a nuestra cultura, nuestras raíces y la información. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias a Gracias nuestro a ustedes cronista. por la invitación. Muchas gracias. Y a sus órdenes de todos. Líderes de opinión con Moreno y Mondragón. Gracias. Gracias.